Vivimos tiempos donde muchos creyentes hoy, de manera especial, han perdido el gozo, han perdido la paz, porque han caído en la ansiedad, la cual no viene sola, no es que la ansiedad viene sola, siempre viene acompañada, podríamos decir, por dos hermanas o dos hermanos. Uno es el afán y el otro es la preocupación. Si quieres sentir la seguridad, el sentir del capítulo 4 de Filipenses, alguien dijo así: con todas sus promesas y provisiones, primero debes sentir el capítulo 1, después debes tener el mismo sentir del capítulo 2 de Filipenses, y después debes experimentar el pensamiento espiritual que tenía Pablo en el capítulo 3, para poder recién experimentar el capítulo 4. ¿Qué es la ansiedad? Si alguien en esta noche podría definir qué es la ansiedad, podríamos decir lo siguiente: la ansiedad es un estado de agitación, es un estado de inquietud, de zozobra. La ansiedad claramente ataca a la persona en la parte física, en la parte emocional y aún en la parte espiritual. Llega a ser mella también, porque es como que ahoga o está oprimiendo la fe. Afanarse, literalmente en la Biblia significa, escuche, destrozarse, destrozarse. La ansiedad viene cuando los pensamientos vienen a nuestra mente, vienen sobre nuestro sentimiento, atacan el corazón y tiran hacia ambas direcciones y destrozan. Es como que te están tirando de ambos lados, de un lado, de otro lado, y llegan a destrozarte. Esa es la imagen que se tiene en cuanto a lo que es el afanarse en la Biblia. La mente piensa respecto a los problemas y estos sentimientos pasan sobre el corazón, creando un círculo vicioso que destruye nuestro estado emocional. Por eso es muy importante ser libre de la ansiedad, mis hermanos. Nuestra mente nos dice que no deberíamos afanarnos, pero a menudo no podemos controlar la ansiedad de nuestros corazones. Antes de poder disfrutar la paz que Dios ha preparado para nosotros, tenemos que romper ese círculo de ansiedad que la Biblia lo muestra bien claramente en su palabra. ¿Qué provoca la ansiedad? Actitudes y pensamientos equivocados hacia las personas, hacia las circunstancias, hacia las cosas que nos tocan vivir. Si uno nota el capítulo 4 de Filipenses, uno se va a dar cuenta que el apóstol Pablo, por ejemplo, no se afanaba, no estaba en ansiedad con respecto a las personas de la iglesia de Filipos. Tampoco se dejaba turbar por las circunstancias que a él le tocaba atravesar. Y mucho menos estaba preocupado por las cosas materiales que necesitaba para subsistir. Es decir, que Pablo era un hombre libre de afanes, libre de turbación, libre de preocupación. Por eso es que puede traer una clara enseñanza en el capítulo 4 a los filipenses. Les recuerdo que él escribió desde una cárcel. Ahora, siempre hubo y habrá cosas para que uno pueda afanarse y turbarse. Siempre. No solamente en este periodo de pandemia que estamos atravesando a nivel mundial. Antes de la pandemia usted también se afanaba y se turbaba por algunas otras cosas que también la vida le hacía vivir. Su mente y corazón estaban en paz cuando ponía en práctica la palabra del Señor. Pero permítame decirle que muchas veces hay problemas, hay circunstancias, hay personas que constantemente le van a querer quitar la paz del corazón. Ahora, en este capítulo 4, Pablo presenta 4 tipos de remedio que Dios tiene contra la ansiedad. Podríamos decir un remedio cuádruple que Dios nos proporciona para librarnos de la ansiedad. El primer remedio es la presencia de Dios. Y quiero que vayamos al capítulo 4, versículo 1 al 5, que dice lo siguiente. Vamos a leerlo. Filipenses capítulo 4, verso 1 al 5.
Así que, hermanos míos, amados y deseados, gozo y corona mía, estad así firmes en el Señor, amados. Ruego a Evodia y a Sintique que sean de un mismo sentir en el Señor. Asimismo te ruego también a ti, compañero fiel, que ayudes a estas que combatieron juntamente conmigo en el Evangelio, con Clemente también y los demás colaboradores míos, cuyos nombres están en el libro de la vida. Regocijaos en el Señor siempre. Otra vez os digo, regocijaos. Vuestra gentileza sea conocida de todos los hombres. El Señor está cerca. Amén. Así que, hermanos míos, amados y deseados, gozo y corona mía, estad así firmes en el Señor. No sé si recuerda la palabra que compartimos ayer del capítulo 3. Para Pablo, la iglesia de Filipos era algo que él podía presentar delante de Dios como una corona, como algo que Dios le había proporcionado trabajar y levantar de allí fruto para un día presentarlo delante del tribunal de Cristo. Gloria a Dios. Por eso me llama la atención el verso 1. Pero la clave en este pasaje está en el 5. Note la última palabra. El Señor está cerca. Por eso quiero hablar de la presencia de Dios. Nada roba la paz y el gozo como el llevarse mal con otras personas. Y usted sabe, la iglesia está constituida por muchas personas. Nuestra iglesia está constituida por más de un centenar de personas. Hay iglesias muy grandes y donde hay personas hay problemas. Hay problemas. Usted tiene que hacerse de la idea de que si es integrante de una iglesia, si es miembro de la iglesia, en algún momento, aunque usted no busque problema, va a tener problema. Aún las personas que no buscan problemas tienen problemas porque no buscan problemas. Así que no se haga problema cuando usted tenga un problema, mi hermano. Así que inevitablemente caerá en la ansiedad. Los problemas irresueltos a la larga provocan en la vida del creyente un estrés del cual le va a costar mucho salir. La clave para vencer la ansiedad se encuentra en entender que el Señor está cerca, nuestro Maestro está cerca, para ayudarnos a resolver todo conflicto. El Señor está cerca, no tiene que ver con que el Señor viene pronto a buscarnos. ¿Por qué? Porque tenemos que evaluar la palabra de acuerdo al contexto. No sé si notó alguna vez Mateo capítulo 18 cuando habla de resolver los problemas, habla de atar y desatar, habla de perdonar. Pedro dice, ¿cuántas veces perdonaré a mi hermano que peque contra ti? ¿Se acuerda esa palabra? Y en un momento la palabra del Señor dice, porque donde están 2 o 3 congregados en mi nombre, allí estoy yo en medio de ellos. ¿Se acuerda esa palabra? ¿Qué tiene que ver ese versículo con el perdón? ¿Qué tiene que ver ese versículo con lo que el Señor está hablando? Bueno, justamente eso, de que el Señor está siempre presente cuando es necesario arreglar problemas y conflictos. Él se hace presente para ayudarnos a resolverlo. Y este versículo aparece justamente aquí en este lugar, lleno de hermanos, lleno de conflictos, una iglesia donde habían 2 hermanos muy colaboradores de Pablo, se ve que habían colaborado mucho en la extensión del Evangelio, pero se llevaban mal. No estaban de acuerdo en algunas cosas, discrepaban en alguna opinión. Inclusive lo mete a Clemente allí también como una persona renombrada en la iglesia, y dice Pablo escribiéndole a su colaborador, te ruego que les ayude a ponerse de acuerdo, es necesario estar de acuerdo. Y quiero que cuentes con algo, con la presencia del Señor. El Señor está cerca para ayudarles a resolver estos problemas. Tu vida debe reflejar la práctica de la presencia del Señor. La práctica de la presencia del Señor. Hace tiempo se decía en algunas congregaciones, tenían esta forma de expresión. Decímelo en la presencia del Señor, te decían. Y yo muchas veces, a manera de broma, le decía, pero si estamos siempre en la presencia del Señor. Pero, ¿qué significa eso? De que siempre todo lo que decimos, todo lo que hagamos, tiene que estar hecho en la presencia del Señor. Todo lo que haces, todo lo que dices,
siempre ten en cuenta que el Señor está presente. Vas a decir algo para dañar, ten en cuenta que la otra persona fue comprada y lavada con la sangre de Jesucristo. Al tener presente siempre su presencia, es más fácil obedecerle en todo, es más fácil muchas veces llevarse bien con las personas cuando uno tiene presente de que el Señor está ahí. Pero vayamos al segundo remedio contra la ansiedad que nos presenta Pablo. La paz de Dios. Versículos 6 al 9, leamos en esta hora. Por nada estéis afanosos, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego con acción de gracias. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre, si hay virtud alguna, si algo digno de alabanza, en esto pensad. Lo que aprendisteis y recibisteis, y oísteis y visteis en mí, esto haced, y el Dios de paz estará con vosotros. Segundo remedio, primero la presencia de Dios, segundo la paz de Dios. Dios te da este remedio para combatir la ansiedad. La paz es el resultado de la fe en el Evangelio, la fe en Jesucristo. Romanos capítulo 5, verso 1 dice, justificado pues por la fe tenemos paz con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Justificado pues por la fe tenemos paz para con Dios. Es decir, que la fe es lo que te proporciona la paz. Para ser libre de la ansiedad, entonces, debemos practicar la fe, debemos poner por obra la fe en el Evangelio. Su presencia y la paz solo vendrán cuando nosotros hagamos las cosas correctas, es decir, lo que creemos, lo que dice la palabra. Eso significa que tenemos que hacer tres cosas según este pasaje. En primer lugar, debemos orar correctamente. En segundo lugar, debemos pensar correctamente. Y en tercer lugar, debemos vivir correctamente. Debemos orar correctamente para ser libre de la ansiedad. Ahora, no cualquier oración te va a librar de la ansiedad. No es la oración que hacemos al mediodía cuando comemos. Tiene que ser un poquito más extensa la oración que te va a librar de la ansiedad. Yo te aconsejo hacer 4 cosas. En primer lugar, tomarte un tiempo para adorar el nombre del Señor. Cuanto más lo conozcas al Señor, más vas a tener para adorar su precioso nombre. Segundo lugar, disfruta de su presencia. Ya que entraste a la presencia del Señor y lo nombrás y santificás su nombre, porque el poder más grande que el Señor nos dio sobre esta tierra es el poder en el nombre del Señor. Por eso es bueno tomarse un tiempo para conocer su nombre, porque en su nombre Él nos dio la provisión para todo lo que nosotros necesitamos. Por eso disfrutá pasando tiempo con el Señor, alabándolo, adorándolo. En tercer lugar, recién presentale tus peticiones. Recién presentá tus peticiones. No se entra a pedir de una. Usted no va a una municipalidad a presentar un pedido sin antes hablar, primeramente hacer un preámbulo, hacer una introducción. Bueno, delante del Rey de Reyes y Señor de Señores, cumpla por lo menos el protocolo que corresponde de adorar su nombre, de exaltarle, de bendecirle. Después presente sus peticiones. Y por último, tómese un tiempo para darle gracias a Dios en todo. Cuando usted comienza a dar gracia en todo, le estoy diciendo por todo lo que ya le dio, por lo que le va a dar, por lo que no le da, y su fe va a aumentar, y eso le va a liberar de la ansiedad. Solo la oración te puede librar de la ansiedad. Mire, en un momento se levantaron contra Daniel. Daniel era un hombre muy amado por Dios, pero muy amado también por los reyes y por todas las personas. Pero cuando uno trata de hacer las cosas bien, siempre hay gente que te quiere destruir, te quiere derribar. Y a Daniel lo querían sacar del puesto de que él había recibido de parte del rey.
y no hallaban nada contra él, no tenían ningún vicio, no tenían de qué acusarlo, así que inventaron algo. Orar a Dios iba a ser la falta hallada en él, es decir, durante un tiempo no se podía elevar ninguna petición sino solamente al rey. Y Daniel escuchó eso, dice que escuchó el edicto, respiró hondo, se fue a su habitación, abrió las ventanas a Jerusalén y oró como solía hacer siempre. Dice Daniel 6:10, si usted lo quiere leer en su casa, dice: Daniel, sabiendo que el rey había firmado esa ley, de inmediato se fue a su casa y abrió las ventanas del segundo piso que daban hacia Jerusalén y se arrodilló para orar y daba gracias a Dios, tal como siempre lo hacía, 3 veces al día. Daniel era un hombre de oración. Y solamente un hombre como Daniel pudo tener paz en medio del foso de los leones. Usted solamente va a poder tener paz en este tiempo tan especial, donde corremos tantos peligros, si es un hombre o una mujer de oración. Practique como Daniel, aunque sea, arrodíllese 3 veces al día delante del Señor y adórelo. Su vida va a cambiar totalmente. Pero también debemos pensar correctamente en este tiempo tan especial. Verso 8, Pablo dice: en esto pensad, hermanos, en todo lo verdadero. Bueno, es un versículo muy hermoso que usted lo podría aprender de memoria. Pero yo me tomé el trabajo de ponerlo al revés, porque si queremos ser libres de la ansiedad, debemos considerar seriamente lo que pensamos a diario. Porque la paz involucra también nuestros pensamientos. El enemigo sabe lo importante que es nuestra mente, nuestros pensamientos, y trabaja continuamente. Las 24 horas del día te trata de bombardear con cosas para que tu mente no piense correctamente como tienes que pensar. Dice Isaías 26:3, tú guardarás en completa paz a aquel cuyo pensamiento en ti persevera, porque en ti ha confiado. Guardarás en completa paz. Dios te quiere guardar en completa paz, pero tienes que perseverar en aquellas cosas que hemos creído. ¿A qué pensamiento no deberíamos darle lugar? Yo lo puse de esta forma: no des lugar a las mentiras o cosas que no pueden afirmarse, a las groserías, a las injusticias. No ocupes tu mente en las cosas corruptas. Deja a un lado las cosas desagradables, las cosas que tienen mala fama, cosas que se hicieron con el menor esfuerzo posible. No pienses en esas cosas, no des lugar a las cosas que te causan repulsión. Literalmente puse el versículo de forma contraria a lo que expresa Pablo positivamente. Dice: piensen en esto, en todo lo verdadero, en todo lo honesto, en todo lo justo, en todo lo puro, en todo lo amable, en todo lo que es de buen nombre, si hay virtud alguna, si hay algo digno de alabanza, en esto pensad. Qué bueno ocupar la mente en lo que Pablo nos dice. Ocupa tu mente entonces como lo hacía el salmista. El capítulo 1, versículo 2 nos habla justamente del hábito del salmista, sino que dice la palabra, sino que en la ley de Jehová, es decir, en la palabra de Dios, está su delicia, y en ella medita de día y de noche. El salmista ocupaba un tiempo en la meditación de la palabra durante el día y la noche. Prácticamente es como decir, durante todo el día se ocupaba en prestarle atención. Su mente estaba ocupada en la enseñanza de la palabra de Dios que había recibido. Sino que en la ley de Jehová está su delicia. ¿En qué te deleitas? ¿Qué es lo que te causa deleite? Yo creo que un cristiano en lo que más se deleita es en la enseñanza de la palabra de Dios y en los cánticos que podemos darle a Él. Eso tiene que ocupar nuestra mente. Eso tiene que dar vuelta en nuestros pensamientos. Si no, aprendete una alabanza. Tanto que cuesta a lo mejor memorizar cosas, memorizar versículos de la Biblia, de la palabra de Dios, pero ocupa tu mente en cosas que realmente van a ser productivas para tu salud espiritual.
Solo la palabra de Dios llena los requisitos enumerados por Pablo en aquellas cosas que deberíamos ocupar nuestro pensamiento. Dice el Salmo 19, versículo 7 al 9, te lo voy a leer en la palabra de Dios para todo, para que cobre más sentido. Dice lo siguiente: la enseñanza del Señor es perfecta, reconforta el ánimo. Lo que el Señor dice en su pacto es seguro y ayuda a los ignorantes a volverse sabios. Las leyes del Señor son justas, hacen feliz a la gente. Los mandamientos del Señor son buenos, le muestran a la gente el camino correcto a seguir. El mandato de respetar al Señor es puro, permanece para siempre. Las decisiones del Señor son siempre justas, absolutamente correctas. Amén. Gloria a Dios. Qué importante es tomarse tiempo para estar con la palabra de Dios. Solamente le menciono las cosas que subrayé. ¿Qué es lo que produce la palabra en nosotros? Reconforta el ánimo, ayuda a los ignorantes a volverse sabios, hace feliz a la gente, le muestran a la gente el camino correcto a seguir. Es tan pura la palabra que permanece para siempre. Son siempre justas, absolutamente correctas la palabra del Señor. Imagínese que tu mente tenga que administrar toda esta información a lo largo del día, que solamente viene como producto de estudiar la palabra del Señor. Esto no viene por arte de magia, si me permite la expresión. No te cae del cielo. Esto viene si nosotros nos tomamos un tiempo y hacemos que la palabra entre a nuestro corazón, a nuestra mente. Por eso dice el Salmo 119, versículo 165, mucha paz tienen los que aman tu ley. Gloria a Dios. Y no hay para ellos tropiezo. La palabra de Dios para todo dice: la gente que ama tus enseñanzas encontrará paz verdadera. Nada los hará tropezar. Gloria a Dios. Este es el camino que le espera a aquellos que pasan tiempo con la palabra, haciendo que su mente piense correctamente. Pero también debemos vivir correctamente, dice el verso 9. Lo que aprendiste y recibiste y oíste y viste en mí, esto haced. Esto haced. Otra versión dice: practiquen lo que han aprendido, recibido, oído de mí y lo que han visto en mí. Y obrando así, el Dios de paz estará con ustedes. Gloria a Dios. Si hay algo en tu vida por lo cual no te atreves a orar, nunca tendrás paz. Hay situaciones que te va a tocar vivir y que vas a tener dudas. ¿Estará bien que rinda mi corazón a esta persona? ¿Estará bien que me meta en este negocio? ¿Estará bien que emprenda esto? ¿Estará mal que deje de hacer aquello? Ora al Señor. Ora al Señor, vas a ver que el Señor te va a responder, te va a dirigir. Pero si no te atreves a orar por lo que te está atreviendo a querer hacer, seguramente no es de Dios. No es de Dios. Tienes que examinar tu corazón, porque tu fe tiene que decir lo mismo que practicás. Y lo que practicás tiene que decir lo mismo que crees. Por eso en un momento el salmista, en el Salmo 139, versículo 23, le dice al Señor: examíname, oh Dios, y pruébame. Conoce mis pensamientos y ve si hay en mí camino de iniquidad. Guíame por el camino eterno. Examíname, oh Dios. Conoce mi corazón. Pruébame. Vivir correctamente siempre traerá paz. Es decir, haciendo la voluntad del Señor. Isaías 32, 17 dice: la justicia producirá paz y tranquilidad y confianza para siempre. El anhelo de Dios lo manifestó a través del profeta Isaías. En Isaías 48, 18 dice: oh, si hubieras estado atento a mis mandamientos, tu paz habría sido como un río y tu justicia como las ondas del mar. Dios quiere traerte paz, pero tiene que ver también cómo practicás la palabra del Señor, si realmente pones por obra lo que estás creyendo. Vivir correctamente será el resultado de orar correctamente, de pensar correctamente. El tercer remedio de Dios para la ansiedad es el poder de Dios.
Versículo 10, dice la palabra del Señor allí donde estamos leyendo, de Filipenses: en gran manera me gocé en el Señor de que ya al fin habéis revivido vuestro cuidado de mí, por lo cual también estaba solícito, pero os faltaba la oportunidad. No lo diga porque tenga escasez, pues he aprendido a contentarme cualquiera sea mi situación. Sé vivir humildemente y sé tener en abundancia. En todo y para todo estoy enseñado, así para estar saciado como para tener hambre, así como para tener abundancia como para padecer necesidad. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Gloria a Dios. El tercer remedio para la ansiedad o contra la ansiedad es el poder de Dios. Pablo nunca fue víctima de las circunstancias. Pablo nunca fue víctima de las circunstancias. Él había encontrado el secreto de la paz. Él llega a decir, escuche, puedo enfrentar cualquier situación porque Cristo me da el poder para hacerlo. Gloria a Dios. Puedo enfrentar cualquier situación porque Cristo me da el poder para hacerlo. ¿Usted puede decir lo mismo en esta noche? Este es Pablo, pero lo que hizo Pablo quedó escrito. Nosotros también deberemos decir lo mismo. Puedo enfrentar cualquier circunstancia, cualquier situación, porque Cristo me da el poder para hacerlo, porque el poder viene de Dios. Una traducción inglesa lo dice de esta forma, este versículo: estoy listo para cualquier cosa mediante la fuerza de aquel que vive en mí. Gloria a Dios. No estamos solos. Si nos toca pasar lo que nos toca pasar, recuerde, Cristo está en nosotros. Y si Cristo está en nosotros, con Cristo somos más que vencedores. Veamos cómo es que obra Dios en nosotros. Él obra en nosotros primeramente porque produce en nosotros ese querer como el hacer. Dice Filipenses 2, versículos 13 y 14, porque Dios es el que en ustedes produce el deseo de cumplir su voluntad y de que lleven a cabo y hagan todo lo que tengan que hacer sin quejarse ni pelearse. Dios obra de esta forma. Si tenemos que pasar alguna situación o alguna circunstancia, Dios está con nosotros. Así que no nos quejemos ni comencemos a despotricar ni a hablar mal de la situación. Pero recuerda algo, en toda circunstancia que te toque atravesar, siempre debes saber que debes honrar al Señor. Porque en realidad todos pasamos las mismas circunstancias, de una y otra forma. Siempre vamos a perder algún ser querido, siempre vamos a tener escasez económica. En alguna oportunidad, nos va a pasar lo que a Pablo le pasó y que a los hombres de Dios le han pasado y a todo el mundo le está pasando en todos los países. Nos toca pasar a todos. Pero no abandones el camino del Señor. No dejes el camino del Señor, sino que hónralo pasando esa adversidad con la frente en alta, erguíos, como dice el Lucas, porque vuestra redención se acerca. Quiero que sepas que cuentas con el poder de la palabra de Dios. No estás solo para atravesar la situación. Quiero que entiendas que cuentas con su poder, con todos sus recursos inagotables para enfrentar todo tipo de situaciones. Todo el cielo está a tu disposición para que puedas atravesar en victoria. Y aunque tengas que sufrir un poco, esto será temporalmente. Pedro afirmó en su primera epístola, en el capítulo 5, verso 10, mas el Dios de toda gracia, el que nos llamó a su gloria eterna en Jesucristo, después que hayáis padecido un poco de tiempo, Él mismo os perfeccione, afirme, fortalezca y establezca. Gloria a Dios. Así que si dependemos de nuestro poder, de nuestra sabiduría, de nuestra suficiencia o de nuestra capacidad, vamos a fracasar. Pero si dependemos del poder de Jesucristo, del poder de Dios, seguramente lo vamos a hacer en su fuerza. Y mediante Él haremos que nuestra vida vaya de victoria en victoria. Pablo explica ese secreto, ¿sabe dónde? Desde lo profundo de una cárcel. No la estaba escribiendo la carta de un hotel 5 estrellas. Estaba en una cárcel diciéndonos el poder de atravesar las dificultades y toda clase de situación. Él decía, lo puedo hacer porque tengo un Cristo que me fortalece. Gloria a Dios.
Ya hemos visto el primer remedio, la presencia de Dios. El segundo, la paz de Dios. El tercero, el poder de Dios. Y el cuarto y último, la provisión de Dios. Dice el verso 14, sin embargo, bien hiciste en participar conmigo en mi tribulación. Y sabéis también, oh filipenses, que al principio de la predicación del Evangelio, cuando partí de Macedonia, ninguna iglesia participó conmigo en razón de dar y recibir, sino vosotros solos. Pues aún a Tesalónica me enviasteis una y otra vez para mis necesidades. No es que busque dádivas, sino que busco fruto que abunde en vuestra cuenta. Pero todo lo he recibido y tengo abundancia. Estoy lleno, habiendo recibido de Epafrodito lo que me enviasteis, olor fragante, sacrificio acepto, agradable a Dios. Mi Dios pues suplirá todo lo que os falta, conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. Al Dios y Padre nuestro sea gloria por los siglos de los siglos. Amén. Pablo nos muestra en esta ocasión la provisión de Dios. Qué fácil, ¿no?, es afanarse por las cosas que nos hacen falta. Jesús, en su famoso Sermón del Monte, llega a decir en el capítulo 6, verso 19 al 34, que no debemos afanarnos, pero nosotros una y otra vez nos afanamos. Jesús lo dijo así, que nos pasamos pensando, ¿qué comeremos? ¿Qué beberemos? ¿Qué vestiremos? Lucas añade en otro pasaje, hasta qué es lo que nos vamos a calzar, poniendo todas esas cosas como preocupación constante en la mente de las personas. ¿Pero de qué clase de persona? ¿Qué pregunta usted? Jesús dijo que la gente se pregunta qué comeremos, qué beberemos, qué vestiremos. ¿Qué se pregunta usted? Pero quiero que note la declaración del Señor, ya al final del sermón, en esta parte, en esa sección. Verso 32 al 34. Solo los que no conocen a Dios se preocupan por eso. Solo los que no conocen a Dios, es decir, los gentiles, son los que se preocupan por eso. Es decir, que el cristiano no. El creyente en Dios no se preocupa por lo que va a comer, lo que va a beber, lo que va a vestir. Ustedes tienen como Padre a Dios, que está en el cielo, y Él sabe lo que ustedes necesitan. Lo más importante es que reconozcan a Dios como único Rey y que hagan lo que Él les pide. Dios le dará a su tiempo todo lo que necesiten. Así que no se preocupen por lo que pasará mañana. Ya tendrán tiempo para eso. Recuerden que ya tenemos bastantes con los problemas de cada día. Dios te está enseñando, Jesús enseña, no te afanes. No malgastes tus pensamientos y tus fuerzas inútilmente en cosas que están ya provistas de antemano por tu Señor. Ya Dios proveyó de antemano todo lo que necesitas comer mañana, la ropa que tienes, el calzado, lo que vas a tomar, todo ya está provisto por el Padre Celestial. Por eso Pablo tenía paz en su corazón respecto a sus necesidades personales, porque Dios había prometido suplir todas estas cosas. Pablo agradece a los filipenses su ayuda y le asegura el significado espiritual que tienen esas ofrendas, que es mucho más importante que la ayuda en sí. Y es muy importante resaltar eso. Muchas veces uno quizás durante esta pandemia puede pensar, ¿y mañana será que tendré para comer? ¿Será que mañana comeremos? ¿Nunca se puso en la mente de un pastor? ¿Qué piensa un pastor con relación a la circunstancia que le toque atravesar? Pero qué bueno que hasta el pastor tiene que sujetarse a la palabra y decir, Señor, yo sé que todas las cosas que yo necesito, ya tú me las has provisto de antemano. Y Pablo predicó el Evangelio por todas las regiones, habida y por haber. Pero solamente había una iglesia, que era la iglesia de Macedonia, que decía, pero este hombre tiene que comer.
este hombre tiene que vestirse, este hombre tiene necesidades. Y donde Pablo estaba, le enviaban colaboraciones a través de algunos siervos de Dios. Había colaboradores que le enviaban lo que ellos habían preparado, y Pablo decía, hasta en Tesalónica, cuando estuve predicando el Evangelio, ustedes se encargaban de suplir mis necesidades. Pero Pablo decía, no es que yo estoy buscando dádiva de ustedes, porque en realidad Dios siempre se encarga de suplir mis necesidades. Pero lo que yo busco es esto. Me llama la atención lo que Pablo dice, que las ofrendas que ellos le daban tenían un valor muy especial delante de Dios, eran muy importantes. No era tan importante la ayuda como lo que representaba delante de Dios. Qué bendición es saber que nuestras ofrendas son vistas delante de Dios como un sacrificio espiritual que alegran el corazón de Dios. Dice, olor fragante, sacrificio acepto, agradable delante de Dios. Todo lo que usted da, todo lo que usted se desprende para poder dar, todo eso sube en alabanza delante de la presencia del Señor. Eso pone contento el corazón de Dios. De por sí, que Dios te bendice, ¿no? Pablo creía en la providencia de Dios, que Dios estaba en control de los acontecimientos y que era capaz de suplir cada una de sus necesidades, y sobre toda situación él creía esto. Romanos 8:28 dice, y sabemos que Dios hace que todas las cosas cooperen para el bien de quienes lo aman y son llamados según el propósito que Él tiene para ellos. Es decir, que cuando un hijo de Dios está en su voluntad, y eso no significa que siempre las cosas te vayan bien, pero si estás en su voluntad, es como que todo el universo obra a su favor. Pero cuando el Hijo de Dios está fuera de la voluntad de Dios, parece que todo obra en su contra, parece que todo te va mal. Como le sucedió a Jonás, no sé si se recuerda, y se levantó una gran tempestad y sacudió el océano, y la Biblia dice, y Dios era el que había levantado la tempestad, y parecía que la nave se partía, y Dios estaba en el tema. Es decir que a los que no hacen la voluntad de Dios, parece que todas las cosas le obran para mal. No tienes por qué padecer de ansiedad en este tiempo, cuando Dios te proveyó un antídoto tan grande, cuádruple, contra la ansiedad para poder contrarrestarla. Por eso yo te animo en esta noche a tomar lo que Dios preparó, ese antídoto, ese remedio, que es la presencia de Dios, la paz de Dios, el poder de Dios, la providencia de Dios. Pablo nos dio una gran enseñanza. Desde la cárcel escribía, no hay circunstancia que pueda sobre un creyente, sobre un hijo de Dios. Pase lo que estés pasando, cuenta con la presencia de Dios, cuenta con su paz, cuenta con su poder, cuenta con su providencia. Y yo en este día te digo, a pesar de que estés pasando lo que estás pasando, a pesar del cuadro que estés viviendo, a pesar de la pandemia que estemos pasando entre todos, contemos con la presencia de Dios, con la paz de Dios, con el poder de Dios y con su providencia.